calidad en los medicamentos y pues quiero que me cuenten qué entendieron, de pronto qué elemento no fue claro para entonces aquí aclarárselos. ¿Qué entienden ustedes por el sistema de medicación? Hola. Profe, como la seguridad y la calidad en la administración de medicamentos. Bueno, cuando nosotros hablamos de un sistema, los sistemas Un plan, implican, un plan de seguimiento. bueno, implican un proceso de entrada. Ay, ¿por qué está tan lento esto? De entrada. Y ese proceso de entrada, pues obviamente hay unos pasos que se siguen y finalmente tiene una salida, o sea, termina el sistema, ¿cierto? Eso es un sistema. Cuando hablamos de sistema de la medicación, pues estamos hablando que cuando se inicia un tratamiento farmacológico para cualquier persona, pues hay un paso inicial y finalmente hay un paso final. En el sistema de medicación tenemos que el sistema como tal empieza con la prescripción médica. Ese Sí, sería el primer profe. paso. Eso, ese es, pues, sí. Pues sino que es que, ¿Sí? como el título decía eso, entonces sí, por ejemplo, pues ese ciclo sí estaba pues dentro del video. Ujú. Que después de la prescripción sigue la transcripción, Sí, muy bien, la transcripción. después sigue la dispensación, Ajá. después la administración y finalmente el registro y el seguimiento. Voy a poner registro y voy a poner el seguimiento aparte. Ya van a ver por qué. Sí, pero no, está bien lo que dijiste. Muy bien. Y a veces, pues, el sistema o termina, ¿cierto? Porque ya el paciente se mejoró o podría continuar dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Bueno, chicos, en el sistema de medicación, pues naturalmente hay varios profesionales involucrados y dentro de esos profesionales nosotros como enfermeros tenemos un papel fundamental. La prescripción médica, naturalmente solamente por el médico, o sea, es el profesional encargado de la prescripción. Eso implica que el médico debe haber hecho primero una valoración del paciente, de su sistema, de sus problemas de salud y a partir de eso tomar la decisión de cuál podría ser la mejor medicación para ayudar al paciente. Esa prescripción luego pasaría, pues antes pasaba a nuestras manos, les cuento, ¿sí? Ya no. Ya no necesariamente pasa eso, pero el proceso de transcripción era que nosotros cogíamos la orden médica, nosotros como enfermeros, la leíamos y la pasábamos a un documento que era el pedido de farmacia. Es decir, que yo era el encargado de hacer la transcripción, es decir, pasar lo que el médico pedía a otro formato para poder hacer el pedido de farmacia para que la farmacia me despachara el medicamento de los pacientes. De pronto en algunas partes de Colombia muy apartadas donde no haya pues sistemas computacionales todavía instalados, historias clínicas muy avanzadas, pues se sigue haciendo el proceso manual. Entonces de pronto no ha desaparecido del todo el proceso de transcripción enfermera. Y este paso era muy importante porque en este paso se podían cometer muchos errores. O sea, los errores de la medicación pueden empezar aquí, obviamente después pueden pasar aquí. La idea es que yo como enfermera, cuando leo la prescripción, la debo verificar en que esté completa, ¿cierto? Lo que vimos ayer del decreto 2200, y a partir de eso haga la transcripción también correcta, ¿cierto? Que yo no me equivoque en el proceso de transcribirlo. Pero ya el proceso de transcripción, pues, ha sido obviado, o sea, se ha eliminado del proceso porque la prescripción médica de una vez, por los sistemas pues, que tenemos ahora en los hospitales, de una vez llega a farmacia. O sea que ya no hay que hacer el paso de transcripción, sino que la farmacia ya le llega de entrada, digamos, ese pedido, ¿sí? Y por eso, pues, este es un paso que en algunos casos podría ya tender a desaparecer. Después viene el paso entonces de dispensación de la medicación. La dispensación involucra entonces
a la farmacia, y en farmacia pues estaría como jefe de la farmacia, como el encargado, ¿cierto? Y el responsable de la farmacia, el químico farmacéutico, que de todas maneras dentro del trabajo que él tiene está verificar también esas prescripciones que le llegan para mirar si sí son pertinentes o son adecuadas. Si no, él también tiene pues que hablar entonces con el prescriptor para corregir la situación. Una vez que ya ya ha llegado pues el medicamento al servicio, nosotros como enfermeros entonces somos los que tenemos ahí el papel, que es en la administración de la medicación. Cuando llega el pedido de farmacia, lo primero que yo debo hacer como enfermero es verificar el pedido, es ver que el pedido esté completo y que sea lo que yo solicité o lo que el médico solicitó. Luego también tengo como papel el guardar en el stock de cada paciente esa medicación, que quede bien guardadita para cada uno, que no se me confunda yo de medicamentos. Y debo gestionar entonces el proceso de administración del medicamento. Y para gestionar el proceso, pues este proceso empieza con, digamos, el Cardex, que yo soy como enfermero el encargado de que este documento, que es donde se escriben todos los medicamentos y los horarios a los que se le deben administrar al paciente, pues ese Cardex sea hecho o establecido con unos parámetros de calidad. Es decir, yo tengo que tener en cuenta qué medicaciones se deben dar en la mañana, qué medicaciones en la noche, qué medicaciones no se pueden mezclar entre sí. Debo tener unos criterios claros de por qué decido cuadrar la medicación de la manera que la cuadré. Y en el CARDES, pues también va, digamos, un pequeño plan de observaciones que las personas pues que están dentro del proceso de cuidado del paciente deben tener en cuenta. Y en ese plan de observaciones yo debo instalar un plan terapéutico. O sea, ante los medicamentos que el paciente está tomando, qué cuidados hay que tener específicos. Eso sería el plan terapéutico que yo como enfermero debo también pues poner visible en el CARDEX para que se sepa. Ejemplo, si yo le estoy administrando a un paciente un medicamento que es beta bloqueador como el metoprolol, que ya vimos ayer lo que significaba la terminación OLOL, yo sé como enfermero que esos medicamentos afectan unos receptores en el corazón que se llaman receptores beta 1, los bloquean. Y que cuando ese receptor es bloqueado, la frecuencia cardíaca disminuye y también la fuerza de contracción puede disminuir. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con metoprolol dentro de sus medicamentos, debería poner dentro del plan terapéutico para evitar problemas con esa medicación, verificar frecuencia cardíaca antes de administrar el metoprolol, ¿sí? Y suspender o retrasar la administración si la frecuencia está por debajo de 60. Por ejemplo, eso es un plan de cuidados que yo como enfermero podría establecer en un CARDES para que el auxiliar que está pendiente del paciente pues tenga en cuenta este cuidado y así sucesivamente. Eso es parte pues de la gestión que yo tengo que hacer con la medicación, como les digo, la parte del CARDES. Y también debo pues gestionar, si no lo estoy haciendo directamente o lo ideal es que yo mismo lo haga, pues establecer las dosis que el paciente necesita, si es que el medicamento hay que dividirlo, administrarle más cantidad, o sea que yo debo hacer los cálculos matemáticos correspondientes para saber exactamente qué cantidad de medicamento y en qué volumen de líquido, si lo necesita, debe ir ese medicamento. Eso hace parte de la administración, ¿cierto? Establecer las dosis, o sea, que yo conozca muy bien cómo se le va a administrar el medicamento y que el cálculo sea correcto. Dentro del proceso de administración, entonces, también está algo que se llaman los 10 correctos o los 10 rights. Y esta parte, pues de ahora en adelante se las van a exigir a ustedes, me imagino que los profesores de práctica. ¿Qué son los 10 correctos, chicos? Profe, son como todos los cuidados y todos los requisitos que debemos cumplir para la administración de medicamentos. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de cumplir esos 10 correctos? Profe, Evitar, prevenir, evitar evitar o eventos adversos, causarle daño a los pacientes,
Muy bien. Evitar el error en la medicación para ser muy específicos. Listo. Porque dentro de los eventos adversos entran los errores de la medicación y los 10 rights lo que tienen como objetivo es evitar errores. A ver, recordemos los 10 rights aquí, que ese era como el objetivo de repasarles este temita. Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, vía correcta, hora y perfusión correcta, educación correcta, derecho a negarse, valoración correcta y registro correcto y evaluación correcta. Evaluación. Bien, entonces, los primeros 5 correctos, generalmente pues ustedes los conocen más muy bien, ¿cierto? Que son medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, vía correcta, hora correcta, ¿sí? Porque estos se conocen desde hace mucho tiempo, estos 5 primeros correctos. Estos 5 correctos eran los que estaban establecidos, pero a pesar de que se cumplían, se daban cuenta que todavía había errores y por eso aparecieron otros adicionales. Ustedes tienen que hora y frecuencia correcta, ¿cómo fue que me dijiste? O perfusión, no me acuerdo cómo fue que lo Sí, expresaron. profe, hora y perfusión correcta. Muy bien. Ahí incluye, o sea, en la hora incluye también la perfusión, es decir, a qué velocidad se va a establecer la infusión, si es que el paciente tiene una infusión continua o un bolo, precisamente para evitar pues que se le pase demasiado rápido y de esa manera se le causen algunas reacciones adversas por medicación o al contrario pase demasiado lento y no se logre el objetivo farmacológico. Entonces, en la hora no solamente es importante tener la hora precisa de administración del medicamento, sino también a qué velocidad se lo pongo. Muy bien, entonces estos serán pues como los primeros correctos. Y después fue necesario entonces agregar educación correcta al paciente. Educación correcta quiere decir que cada vez que yo me acerco a mi paciente a darle la medicación, yo debo darle información sobre esa medicación. ¿Qué le hace que yo le haya dicho eso 20 veces? Mientras más veces, más se le graba al paciente. Y el objetivo es que precisamente el paciente, al escuchar tantas veces eso, lo aprenda y él mismo empiece a gestionar su tratamiento, de modo tal que si alguien no le ha administrado el medicamento ese día, él pueda decir, ve, qué tan raro, ya son las 9 y a mí normalmente a las 8 me estaban dando tal medicación, y que él mismo empiece a preguntar qué está pasando, ¿cierto? En ese sentido, ellos también entonces nos ayudan a cuidarlos. Entonces, la educación correcta implica que yo le debo explicar al paciente el nombre del medicamento que le voy a administrar, le debo decir la dosis que le voy a administrar, para qué sirve el medicamento y qué le podría causar y efectos adversos. ¿Qué me debe avisar? Obviamente, ¿cierto? No cualquier cosita, sino pues situaciones que ameriten que yo vaya a evaluar al paciente porque de pronto sea necesario suspender la medicación o retrasarla o algo en particular. Entonces, esta es la información que yo siempre debo advertirle al paciente. En la medida que se la repita un montón de veces, pues él se la va aprendiendo, ¿cierto? El derecho a negarse, ¿a qué se refiere el derecho a negarse? Profe, que el paciente puede decidir si se pone el medicamento o no, pues, y uno explicándole las consecuencias de que no se lo administre. Muy bien. O, Sí, sí, sigue. sí, pues de que no se lo administre, pues sí, explicándole todo lo que puede pasar, o sea, si no se deja, teniendo en cuenta que tiene el derecho a negarse. Muy bien. Claro que cuando un paciente me dice que no se va a tomar la medicación, que definitivamente no quiere, pues yo como enfermero debo tratar de Eso, convencerlo, ajá. tratar de convencerlo, ¿cierto? Explicándole muy bien las razones, todo. Si el paciente, a pesar de la explicación, de todo lo que se hace para tratar de convencerlo, no quiere, pues se le hace firmar entonces que no quiere, ¿cierto? Y no pasa nada. Pues no pasa nada para nosotros legalmente hablando, ya obviamente pueden pasar muchas cosas con el paciente, pero él va a ser consciente de lo que significa que no se le administre la medicación.
Muy bien, chicos. Dentro de los correctos también está valoración correcta. Valoración correcta quiere decir que yo antes de administrar una medicación al paciente debo haber chequeado ciertos elementos si son necesarios para verificar que el medicamento sea seguro para el paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mirar la vía por la cual lo voy a poner y mirar si es por vía venosa, pues que la vía esté permeable, cosas tan sencillas o que no tenga pues flebitis ya en inicio, porque eso es un evento adverso, ¿sí? Una cosa que no debería suceder. O que, como les dije ahora, si le voy a dar un medicamento que afecta algún signo vital, pues entonces yo debo verificar primero ese signo vital antes de administrar la medicación. Chequear alergias también es importante. Después de que ya se ha administrado el medicamento, porque ya le di la educación, pues ya hice la valoración, el paciente no se negó, bueno, lo que haya sido, pues pasaríamos al registro correcto. Solamente después de administrada una medicación es que debe ser registrada, porque si se hace de otra manera, de pronto a uno se le olvida poner la medicación y queda el registro, o sea que no quedan las cosas adecuadas. Por cierto que uno solo debe registrar y solo debe administrar medicamentos que uno preparó. Nunca lo hagan de otra persona. Si otra persona le entrega a usted una jeringa y le dice, vea, aquí hay 500 miligramos de amicacina, ponésela al paciente por vía intramuscular, ¿usted qué va a saber que eso sí es amicacina? ¿Cierto? O que sí hay 500 miligramos, que sí fueron preparados adecuadamente para evitar infecciones. No vayan a cometer ese error. Usted solo pone lo que usted prepara y solo registra lo que usted prepara. ¿Listo? Bueno, y por último, evaluación correcta, que en evaluación correcta es que yo debo verificar cómo resultaron los efectos del medicamento para el paciente, si está teniendo un buen efecto o si están empezando a aparecer manifestaciones secundarias que no sean correctas, que no sean pues adecuadas y que entonces amerite que yo le informe al médico estas circunstancias. Muy bien. Entonces, bueno, ahí entra lo del registro, ¿cierto? Y el seguimiento también entra dentro de la evaluación correcta. Entonces, ese es el sistema de administración de medicamentos que si yo cumplo el sistema adecuadamente, cada persona del sistema verifica siempre la prescripción antes de, es muy probable que no sucedan errores. O sea que los errores pueden suceder desde la prescripción, pueden suceder en la transcripción, pueden suceder en la dispensación, pueden suceder en la administración, pueden suceder en el registro, ¿cierto? Como tal. Y yo también tengo que aprender a detectarlos a tiempo, precisamente para que el error, la idea es que el error nunca le llegue al paciente. Los errores se pueden dar, pero hay que detectarlos antes de que el error toque al paciente. Si lo logramos, probablemente no nos va a pasar nada, ¿cierto? Grave, y podremos pues tener un sistema seguro de administración de medicamentos. También en el video vimos la calidad de los medicamentos, cómo garantizar la calidad, ¿cierto? Eso ya lo vimos también que con los ensayos clínicos, con los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, entonces no voy a abordar pues como más el tema en ese sentido. Pues la idea era como repasar lo del sistema y repasar entonces también lo de los 10 correctos, porque eso se les va a preguntar. Ahora, entonces vamos a mirar el tema que nos corresponde el día de hoy y ese tema, pues es como tal, el proceso de atención de enfermería y la relación que este proceso tiene con la farmacología. Ay, se me tostó el celular no, el computador, ya respondió. Muy bien, entonces vamos a empezar la temática con unas preguntitas que ustedes me van a responder. Y en primer lugar, yo quiero que me digan qué entienden ustedes por un proceso. Profe, algo que para llegar como a un resultado se compone de múltiples pasos que son como una secuencia de pasos. Muy bien. Pasos para llegar a tú dijiste muy bien, para llegar a un resultado. Muy bien. Entonces, obviamente, si vamos a hablar del proceso de atención de enfermería, pues vamos a ver que nosotros cumplimos una serie de pasos precisamente buscando un resultado para el paciente. ¿Cuál es la razón de ser de enfermería? El cuidado, profe, Cuidar, profe, ¿El cuidado de qué? del paciente. de los pacientes. De Del las ser personas. humano. Eso, del ser humano, me gustó eso, ¿cierto?
del ser humano, porque no importa si el ser humano está sano, no importa si el ser humano está enfermo, no importa si está en familia o si es individual, si está en comunidad, siempre es el ser humano. Nuestra razón de ser es el cuidado de ese ser humano perfecto. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso? Profe, teniendo en cuenta unos respectivos pasos. Y para cumplir esos pasos yo utilizo algo adicional, Parámetros y unos una planeación. La planeación. unos parámetros, digamos que unas herramientas, ¿sí? Unas herramientas que me van a ayudar a cumplir los pasos, ¿cierto? Y será necesario un lenguaje común para realizar bien un proceso. No, profe, digamos que son palabras técnicas, como por decir así. Por porque eso, nos un lenguaje ayudan común a las Sí, personas profe, en sí el se proceso. necesita. Sí, Profe, sí, sí. Sí, Se necesita, claro. Yo necesito que cuando yo hablo con otro compañero me entienda lo mismo, ¿cierto? Si no, no tendría sentido, porque me va a interpretar cosas que no son. Entonces es indispensable que haya un lenguaje común entre nosotros, precisamente para que el proceso se cumpla a cabalidad. Entonces vamos a ver qué es un proceso, aunque ustedes me lo dijeron muy bien. Un proceso es una secuencia de pasos que está organizada, ¿cierto? Es decir, tiene una lógica determinada. Y esa secuencia de pasos, entonces, se enfoca para lograr un resultado particular. Eso es la definición de un proceso. Y quiero que miremos, pues, unas profesiones, medicina, enfermería, psicología, y vamos a mirar qué tienen de distinto esas profesiones entre sí, pero al mismo tiempo que tienen en común. Y pues vamos a mirar entonces inicialmente cuál es el qué, cuál es la razón de ser de la medicina, digámoslo así. Entonces, en medicina vamos a ver que el objetivo que busca el médico, la razón por la cual él estudia, es darle una respuesta a las enfermedades, ¿sí? Donde el paciente se siente mal, pero él quiere que su físico, su fisiología, su cuerpo como tal, se sienta mejor. Ese es el objetivo de la medicina, ¿cierto? Entonces da una respuesta física a la enfermedad, aliviar esa respuesta física a la enfermedad. En cambio, enfermería da una respuesta a todas esas sentimientos, o sea, incluye lo físico, lo interno, lo psicológico, los valores, incluye muchas cosas porque lo que vamos a dar cuenta es de la respuesta humana a la enfermedad. O sea, yo lo que voy a aliviar es que si la persona responde de una manera u otra a la enfermedad, yo cómo hago que esa respuesta sea mejor. Yo puedo tener un paciente hospitalizado por una fractura de un fémur y yo sé que va a tener incomodidad que puede tener dolor por la fractura, también porque va a estar en unas posiciones acostadito que lo pueden incomodar, pero también tengo que pensar en que de pronto él esté preocupado por su familia, porque él era el proveedor principal de la casa y eso le genera ansiedad y hace que entonces su hospitalización sea más conflictiva. Todo eso lo tiene que ver enfermería. En cambio, la psicología, pues básicamente mira las respuestas psíquicas o comportamentales de las personas. Entonces miren que realmente enfermería se nutre de medicina y también se nutre pues de la psicología, pues y también de otras áreas, porque somos los que vemos al paciente o deberíamos ver al paciente de manera más integral, ¿cierto? No solo estos se limitan al cuerpo, estos se limitan a la mente, en cambio nosotros cogemos al ser humano como un todo. Ahora vamos a mirar cuál es el código, o sea, el lenguaje que usan esas diferentes profesiones para entenderse entre sí, ¿cierto? Entonces, en medicina, los médicos utilizan la clasificación internacional de enfermedades, eso se llama el CIE-10, para hacer sus diagnósticos médicos. Entonces, de esa manera, pues un médico que lea el diagnóstico de otro, pues va a saber de qué le está hablando el otro, ¿cierto? Entonces, lo hacen a través de esta clasificación internacional de enfermedades. ¿Cómo lo hace enfermería? Enfermería lo hace gracias a la taxonomía de la NANDA International,
Yo creo que ustedes ya, como vimos ciencias básicas, saben lo que es NANDA, ¿cierto? Que es la North American Nursing Diagnosis Association, y que ella es la que está encargada de establecer cuáles son los diagnósticos enfermeros que nosotros vamos a utilizar para que otro enfermero entienda exactamente lo mismo que tiene mi paciente, ¿cierto? Que yo diagnostiqué en mi paciente. Psicología, por su parte, utiliza el libro que se llama Diagnósticos y Estadísticas de Enfermedades Mentales. Ese libro, pues, de manera cortica se llama el DSM-4, y con eso es que trabajan ellos los problemas mentales de los pacientes, las ansiedades y todos esos problemas psicológicos. Entonces, miren que cada profesión tiene un lenguaje que los unifica para que entiendan a qué se refiere la situación de cada paciente. ¿Qué herramientas entonces utiliza la medicina para cumplir este proceso? En medicina, pues se utiliza la anamnesis por sistemas. Miren que el médico le pregunta a uno por cada sistema corporal cómo está funcionando. Después que ha preguntado por esos sistemas, se hace un examen físico en orden cefalocaudal de cabeza a pies, y a partir de los hallazgos se establece un plan terapéutico que casi siempre involucra pues un tratamiento farmacológico. Enfermería, ¿qué herramientas utiliza? Nosotros también vamos a utilizar la anamnesis, pero no la misma anamnesis del médico. Él la hace por sistemas, nosotros la vamos a hacer con base en un marco teórico, ya sea Virginia Henderson, Marjorie Gordon, Calista Roy, bueno, el que en ese momento, pues para nuestro paciente o para el servicio donde trabajemos sea como el más adecuado. También vamos a hacer el examen físico, o sea que también vamos a usar esta herramienta médica, pero no lo vamos a hacer cefalocaudal, sino que lo vamos a hacer por dominios enfermeros. O también lo podemos hacer con base en el marco teórico, por ejemplo, por las 14 necesidades de Virginia Henderson. Y a partir de lo que encontremos, tanto en la anamnesis como en el examen físico por dominios, pues vamos a hacer un proceso de atención de enfermería, ¿cierto? Donde vamos a hacer un plan de cuidados. Psicología, por su parte, utiliza mucho la entrevista psicológica y también la psicoterapia para el manejo, pues, de las situaciones de los pacientes. ¿Cuál es el objetivo final, entonces, de la medicina? Tratar la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de la enfermería? Cuidar seres humanos. ¿Y cuál es el objetivo de la psicología? Prevenir y tratar problemas mentales y de comportamiento. Entonces, para que vean que cualquier profesión va a tener pues como un proceso para poder llegar a un resultado específico. En este caso, pues vamos a ver entonces el proceso de enfermería. Entonces, el proceso de enfermería es un método sistematizado, organizado, lógico, para brindar cuidados, y debe estar centrado en los resultados esperados para el paciente, ¿cierto? Y que estos resultados se den de forma eficiente. Para hacer el proceso de enfermería es necesario que yo utilice mi pensamiento crítico, es decir, todos los conocimientos que tengo y la empatía que yo genere con el paciente, precisamente para conocer también a mi paciente, y de esa manera organizar toda esa información de una manera adecuada, ¿sí? Eso es pensamiento crítico. Y fuera de utilizar el pensamiento crítico, necesito enfocar el tratamiento enfermero centrado en mi paciente. A mí lo que me va a importar es mi paciente. Esta es mi razón de ser y por lo tanto, dependiendo de lo que yo encuentre como necesidades en mi paciente, para que para él sean necesidades reales, pues yo estableceré mi plan de cuidados. Las tareas que voy a implementar con mi paciente deben estar orientadas a un objetivo y obviamente todas las actividades que yo implemente deben estar basadas en la mejor evidencia científica que tengamos disponible. O sea, no es porque la rutina me dice que yo hago las cosas así, sino porque yo tengo criterios y he leído sobre el tema que me dice que esta es la mejor alternativa de cuidado para mi paciente. El proceso es ordenado, es cíclico, es controlado, es dinámico. Es dinámico porque puede cambiar, ¿cierto? Puede cambiar en el proceso. Siendo cíclico puede cambiar. Asegura la calidad de la atención de mis pacientes y lo más importante, diría yo, que empecemos a implementarlo es porque permite evaluar
el impacto del trabajo de enfermería. En la medida que yo use el proceso, puedo demostrar que es el montón de cosas que yo hago con los pacientes para que ellos se mejoren. Pero como a veces no escribimos el proceso, sino que lo hacemos en nuestra mente, lo hacemos todos los días se hace con los pacientes, pero en ningún momento queda registrado específicamente qué se hizo, por eso el trabajo de enfermería a veces queda invisible. Entonces, les voy a decir cuáles son los pasos del proceso de enfermería. Yo no sé si ustedes ya con Mónica de pronto habían empezado a ver este tema, ¿no? O con Andrea ahora en Enfermería 2. Sí, Sí, profe, sí hemos tocado el Sí, tema. profe, lo empezamos a trabajar. perfecto. Entonces, aquí es un refuerzo de esa información. El primer paso real, ¿cierto?, del proceso es un paso tácito, es decir, no necesariamente es visible, pero es fundamental que exista de entrada para yo poder empezar el proceso. El primer paso entonces es que yo, como enfermero, debo tener unos conocimientos previos, unos conceptos subyacentes específicamente de enfermería que me permitan iniciar el proceso. Ustedes en este momento ya tienen conceptos subyacentes porque ya tienen conocimientos de anatomía, ya tienen algo de fisiología, de bioquímica, ya han visto también, creo yo, lo que es semiología, ¿cierto? Que todo eso les permite ya tener unos conocimientos previos para poder iniciar el proceso. Cada vez que usted aprenda algo nuevo, pues está añadiendo obviamente estos conceptos y cada vez va a ser mejor el proceso que usted va a hacer. Pero digamos que ya de entrada ustedes tienen con qué empezar a hacer un proceso de enfermería en cuanto a conocimientos. Entonces, una vez cumplido este primer paso, porque yo tengo que saber, ¿cierto? Yo no puedo poner a un psicólogo a hacer proceso de enfermería porque no va a saber cómo empezar. Una vez que ya tengo cumplido este paso, pues vamos a empezar el proceso con la valoración. Así se llama ese paso. La valoración entonces, como su nombre lo dice, es mirar al paciente, hablar con el paciente, recolectar datos y a partir de eso, pues tomar decisiones. En la valoración yo tengo que tener muy presente los antecedentes del paciente y no solamente la parte física, sino también la parte psicológica y muchas veces la parte social, ¿cierto? Entonces, indagar con quién vive, cómo es la casita donde vive, quién lo cuida, cositas así, para yo poder determinar cuál va a ser mi mejor intervención a futuro. Luego de que tengo la valoración, pues, chao, que te vaya bien. Luego que ya tengo la valoración, pasaríamos al paso de la planeación. En la planeación se inicia con la elaboración de los diagnósticos de enfermería. Y vamos entonces a ver un poquito cómo se hacen esos diagnósticos. Luego de que he planteado el diagnóstico enfermero basado en esta valoración, ¿cierto? En los hallazgos que tengo de la valoración, voy a establecer unos resultados de enfermería, ¿cierto? Que son el NOC, Nursing Outcomes. Y una vez, ustedes saben que los resultados de enfermería establecen unos indicadores. ¿Cómo así que unos indicadores? Es una forma de medir cómo voy a yo obtener ese resultado. Enseguida les demuestro un poquito cómo, ¿sí? Para que no se me pierdan. Entonces yo debo establecer qué quiero lograr con el paciente y cómo lo voy a lograr o cómo lo voy a medir, mejor dicho. El indicador es para medir que si yo logre el objetivo. Y obviamente, una vez que yo sé cómo voy a medir el objetivo, pues tengo que establecer unas intervenciones y las intervenciones se dividen en actividades. Entonces, por cada intervención que yo establezca, habrá un grupo de actividades que implementar que van a llevar finalmente a que se cumpla el resultado y que mi paciente mejore. Entonces, todo eso es planeación. Planeación es hacer el diagnóstico, es establecer los resultados y con qué indicadores los voy a medir, hacer las intervenciones y con qué actividades las voy a cumplir. Y una vez planeado, paso al paso siguiente, que es implementar, paso al paso. Ay, eso quedó muy mal. Bueno, continúo con el paso siguiente, que sería la implementación. La implementación es poner en marcha todo eso de lo planeado, ¿cierto? Y obviamente en la implementación yo debo
explicarle a mi personal, es decir, a mis auxiliares de enfermería, qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. O sea que en la implementación implica también dialogar con otros del área de la salud. Luego viene el paso de evaluación. En la evaluación, simplemente yo lo que voy a hacer es mirar si logré los resultados, ¿sí? Si los logré. Si sí logré los resultados, pues volvería entonces a valorar mi paciente para hacer nuevos diagnósticos, porque ya ese diagnóstico se cumplió, pues ya digo, logré lo que quería. O si no he logrado todavía mejorar, pues vuelvo a evaluar para ver qué otras cosas puedo hacer adicionales para mejorar la respuesta que el paciente tiene a su situación de salud. Entonces, como dijimos, el primer paso es la valoración. En inglés, valoración es assessment. Por si la llegan a ver en un libro, sepan a qué se refiere esta palabrita. Como les dije, la valoración, que es básicamente recolectar datos, lo vamos a hacer en enfermería basándonos en un marco teórico que sea exclusivo de enfermería. Como les digo, pues se propone, por ejemplo, las 14 necesidades de Virginia Henderson, pero pues se pueden utilizar también otras teoristas. Por ahora, yo creo que ustedes van a hacerlo con Virginia Henderson en sus prácticas clínicas. En esta valoración yo debo recoger información subjetiva. Información subjetiva es aquella que está influenciada por creencias, por sentimientos, que yo no puedo corroborar de alguna manera, con algún tipo de medición no la puedo corroborar, ¿sí? Simplemente debo creerle al paciente que así es. Eso es la información subjetiva. También debo recolectar información objetiva, es decir, cosas que yo puedo observar y que yo puedo medir y que otro individuo diferente a mí nuevamente pueda observar y medir y encontremos cosas similares. Eso es lo objetivo. Debo revisar datos de la historia clínica, a ver qué hay de especial allí, ¿cierto? De resultados de exámenes, de antecedentes anteriores que puedan ser relevantes. Y una vez que he recogido todos esos datos, debo analizarlos. ¿Sí? Analizar los datos es pensar cuál dato es más importante que otro y focalizarlos, ¿sí? Focalizarlos quiere decir, ¿a qué dominio de enfermería correspondería este hallazgo? ¿Y será que ese hallazgo significa un problema real? O sea, en este momento, ¿eso significa un problema o significa un riesgo, es decir, una vulnerabilidad? Cuando yo digo una vulnerabilidad, quiere decir que el problema todavía no existe, pero que está próximo a existir. Entonces, eso sería un riesgo. O, por el contrario, mi hallazgo indica una fortaleza, o sea, algo que está bien en mi paciente y que yo puedo seguir incrementando ese bienestar, ¿sí? Bienestar que se puede mejorar. Entonces, miren que yo como enfermero no solo valoro y no solo encuentro problemas, ¿sí? Que es lo que haría, por ejemplo, un médico que solamente encuentra el problema. No, yo también puedo encontrar cosas buenas y fortalecer eso. Aquí les pongo como para que recuerden, ¿cierto? Las formas que yo podría tener para valorar un paciente utilizando un marco propio de la enfermería. Recuerden que puede ser por Virginia Henderson. Entonces recordemos las 14 necesidades: respirar normalmente, comer y beber, eliminar desechos, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, elegir ropa adecuada, mantener la temperatura corporal, mantener la higiene, evitar peligros del ambiente, comunicarse efectivamente, actuar según las creencias, trabajar, participar en actividades recreativas y aprender y satisfacer la curiosidad. Miremos los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Percepción, manejo de la salud, nutrición, metabolismo, eliminación, actividad de ejercicio, sueño, descanso, patrón cognitivo perceptivo, autopercepción y autoconcepto, rol y relaciones, sexualidad, reproducción, adaptación y tolerancia al estrés, creencias y valores. ¿No se les parece mucho a los dominios que vimos el semestre pasado? Sí,
¿cierto? Y también, pues si uno se pone como a detallar un poquito, me parece que también tiene como mucha relación con las 14 necesidades, solamente que está como en grupos más grandes. Correcto. Miren, por ejemplo, nutrición tiene que ver con comer y beber, ¿cierto? Eliminación tiene que ver con eliminar de desechos. Actividad y ejercicio tiene que ver con moverse y mantener posturas. Miren, es que sí, ¿cierto? Miren que ahí está la relación de uno con otro. Muy bien. O lo hacemos también por los dominios enfermeros. Recuerden que son 13 dominios. Aquí les pongo, por ejemplo, promoción de la salud, nutrición y metabolismo, que ese lo vimos el semestre pasado, eliminación lo vimos el semestre pasado, actividad de ejercicio, percepción, cognición. Bueno, autopercepción no lo vimos, rol, relaciones tampoco, pero sí vimos sexualidad. Vimos de afrontamiento y tolerancia al estrés, vieron la parte del sistema inmune. Bueno, y principios vitales sí no lo vimos, ¿cierto? Pero entonces miren que pues yo puedo escoger cualquiera para valorar a mi paciente. Profe, Dime. es que los tres están como encaminados hacia Mm, un mismo objetivo, sino correcto, que como planteándolo de diferente manera, pero correcto. todos tres llegan a lo Todos mismo. tres miran más o menos lo mismo, ¿cierto? Ujú. Y casi que en el mismo orden, o sea que sí, tiene toda la lógica. Por eso usted puede utilizar cualquiera. Bien, dentro de esa valoración, chicos, muy importante, y recuerden que yo quería pues plantearles qué tenía que ver el proceso con la farmacología. Dentro de la valoración nosotros debemos incluir una valoración farmacológica de mi paciente. Recuerden que el decreto 2200 dice que yo como enfermero debo conocer el perfil farmacotóxico de los pacientes que tengo a mi cuidado y eso implica que debo hacer esta valoración farmacológica. ¿Qué debo preguntar en la valoración farmacológica? Debo indagar por antecedentes farmacológicos, es decir, uso de fármacos anteriormente y que por qué razón esos medicamentos se los suspendieron, si fue porque se mejoró, si porque le cayeron mal, etcétera. También debemos preguntar por medicamentos de uso habitual, por prescripción médica, o sea, qué es lo que normalmente el médico le prescribe, si es hipertenso, cuáles son los medicamentos que normalmente toma. Medicamentos de venta libre que consuma, si le da por comprar acetaminofén, ibuprofeno, que nos cuente y qué tanto toma. Si compras medicamentos homeopáticos naturales o de esas bebiditas que los pacientes se hacen, también debemos indagar por eso. Y obviamente preguntar por alergias, intolerancias a los medicamentos y también reacciones adversas que se hayan presentado a algún tratamiento farmacológico. Esos serían los antecedentes farmacológicos que yo voy a indagar. También voy a mirar el perfil farmacoterapéutico de mi paciente. ¿Qué quiere decir eso? Mirar si el paciente conoce su tratamiento actual. Y conocer el tratamiento quiere decir que él me tiene que saber decir el nombre del medicamento, para qué lo usa y qué precauciones o indicaciones especiales debe tener con su medicación. Yo no sé si les ha pasado, de pronto a los auxiliares pues, que están más en contacto con pacientes que toman medicamentos lo puedan decir si sí es cierto, que una vez se le pregunta a los pacientes, ¿y usted me puede contar qué medicamentos toma? Y el paciente empieza, ay, sí, señorita, yo me tomo una pastilla así chiquitica amarillita y también me tomo otra que es rosadita. ¿Ustedes les ha pasado eso en algún momento o no? Sí, profe, Eso, muchas profe. veces. O le ¿Cierto? dicen a uno, yo tomo muchos medicamentos, pero yo no me acuerdo el nombre de esos medicamentos. Eso. Entonces, ¿usted qué deduce de ese perfil farmacoterapéutico del paciente? Que no conoce el tratamiento. Y entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso? Profe, que se puede de pronto tomar Muchísimas. lo que no es, Sí, Correcto, se ve puede. cualquier pastillita Ujú, amarillita y ya piensa que es la se que la se toma. toma. Esa. O a la Ujú. hora que no es todo. Muy bien. Entonces, por eso es importante que yo como enfermero indague por ese perfil. Dentro del perfil está entonces también cómo debe tomar su medicamento, es decir, que me diga la dosis, que me diga por qué vía lo toma y a qué horas lo toma. Y que me sepa decir también si sabe qué molestias puede causarle la medicación. Miren que cuando vimos el derecho, educación correcta, sí, perdón, la educación correcta del paciente, implica que yo le debo decir esta información al paciente cada vez que entro en contacto con él, precisamente para que él vaya adquiriendo su perfil farmacoterapéutico. También debo verificar adherencia al tratamiento. Debo preguntarle, ¿qué hace usted cuando se le olvida una dosis? Miren que eso a veces no lo preguntan, pero usted como enfermero va a empezar a preguntarlo. ¿Qué cambios de horarios
tiene en la toma de medicamentos. Si el paciente tiene el medicamento cada 8 horas, que me diga qué hora se lo toma y me dice, y yo preguntarle, pues si me dice que en la semana, por ejemplo, se lo toma a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, yo preguntarle, ¿y los fines de semana? Porque miren que los fines de semana uno cambia a veces la rutina diaria, entonces eso puede modificar la toma de los medicamentos. Preguntarle a él por esos cambios. Y preguntar la percepción de la efectividad del tratamiento. Mire, ustedes me dirán, profe, pero ¿qué voy a preguntar eso? ¿Ustedes por qué creen que es importante preguntar por si el paciente siente que el medicamento le sirve o no le sirve? Profe, porque por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces, no, es que eso que no me sirve para nada, y eso que ya me he tomado no sé cuántas, aumentan la dosis, pues se sobredosifican y se automedican. O me suspenden la medicación. Y miren, chicos, que esta percepción de la efectividad está muy vinculada a si el paciente conoce su tratamiento. Les voy a dar un ejemplo. Cuando a alguien le prescriben antidepresivos, pongamos, ya que una me dijo fluoxetina ahorita, voy a poner ese como ejemplo, fluoxetina. El paciente ha estado triste, se ha sentido pues como sin valor absoluto en su vida, no encuentran ningún placer en nada de lo que hace, pues entonces le diagnostican que de pronto está iniciando un proceso depresivo y el médico decide prescribir esta medicación. Si el médico no le dice nada más al paciente, se le dice, vea, va a empezar a tomarse esas tableticas tantas veces al día y no le dice nada más, el paciente va a esperar que por ahí a la semana de tratamiento se sienta mejor. Y resulta que la fluoxetina y cualquier otro antidepresivo generalmente tarda unas 3 semanas en empezar a observarse los efectos farmacológicos. Es decir, que la persona solamente después de 3 semanas o 4 de estar tomando la medicación juiciosa es que va a empezar a sentir su cambio en el estado de ánimo. Si no le advierten eso, ¿cierto? ¿Qué va a decir el paciente de la fluoxetina? Que no sirve para nada. Que no le está sirviendo. Exacto. Pero fue que alguien le explicó. No, nadie le explicó. Entonces, si usted le advierte, pues él va a tomarse el trabajo de esperar las 3 semanas para empezar a sentirse mejor, ¿cierto? Y ya va a poder decir si sí servía o no servía. Y este también es un elemento muy importante que pues a veces no lo tenemos en cuenta y es fundamental también para evitar los errores, y es valorar físicamente a mi paciente en cuanto a la capacidad que tiene de usar el medicamento. Es decir, voy a identificar si él tiene algún problema físico que impida que use de manera correcta y segura la medicación. Eso implica que yo debo verificar alteraciones visuales. Si mi paciente tiene cataratas, si mi paciente tiene una presbicia y no se le ha corregido con gafas, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el uso de la medicación? Va a Se puede aumentar. equivocar, profe. ¿Cierto? No va a ver bien la dosis, de pronto no, si tiene que Ajá. ponerse una insulina, imagínese cómo va a calcular pues la dosis en la jeringuita y vamos a tener entonces errores en la medicación. Debo verificar cómo está la deglución de mi paciente si su medicación es oral. Hay tabletas, yo no sé si ustedes han visto las tabletas de metformina de 850 miligramos, eso es una pepota grandísima que a veces los pacientes con solo mirar eso ya están desanimados para tragarse la medicación, entonces hay que verificar mi paciente si es capaz o no de tragar. Hay personas que no son capaces de deglutir, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que ni siquiera son capaces de comer granadilla. Entonces hay que verificar eso con respecto a la medicación para saber qué voy a hacer. Y si tiene alteraciones de la motricidad, si tiene capacidad de destapar los frascos, si tiene capacidad de romper los empaques pues, de los medicamentos para que los pueda ingerir adecuadamente. Muy bien, una vez que ya he hecho la valoración, seguiríamos al paso del diagnóstico de enfermería. Y pues yo sé que esto lo van a abordar en mayor detalle con Andrea o con la profesora pues, que corresponda de ese semestre, de ese grupo de trabajo, pero yo aquí les quiero dar como una introducción. El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico al que llega el enfermero, ¿cierto? Con respecto a una respuesta humana ante una afección de salud o ante una alteración de un proceso vital, o también lo podemos hacer ante una vulnerabilidad.
Esos datos de la valoración que yo encontré, pues si los agrupo por el dominio afectado, va a ser más fácil para mí encontrar el diagnóstico cuando lo estoy haciendo con el libro. Pero si yo voy a utilizar el NN Consult, pues gracias a Dios el NN Consult es muy ágil, muy práctico, muy intuitivo y pues ya no tendría que hacer esta agrupación. Pero de todas maneras, pues por ahora yo les recomiendo, ya que ustedes conocen los dominios de enfermería, o por lo menos una gran parte de ellos, pues que traten de agrupar los datos por ese dominio. ¿Qué tipos de diagnóstico hace un enfermero? Bueno, un enfermero puede hacer un diagnóstico de un problema de salud. Recuerden que dijimos que para hacer un diagnóstico de un problema tiene que existir el problema. ¿Sí? O sea, el paciente ya se tiene que quejar de algo en particular. También puedo hacer un diagnóstico de un estado de riesgo. Ahí quiere decir que el paciente tiene una vulnerabilidad a que exista un problema. Todavía no existe, pero está muy cerquita a que eso se vuelva una realidad. También podemos hacer un diagnóstico de disposición para la promoción de la salud. Estos son lo que llamamos diagnósticos positivos, pues porque son cuando el paciente tiene algo que ya está haciendo bien y yo quiero que permanezca haciéndolo y que incluso lo mejore en el tiempo. A esto se le llaman fortalezas. Yo identifiqué la fortaleza en el paciente y entonces hago un diagnóstico de disposición para mejorar la promoción de la salud. O también puedo hacer diagnósticos de síndrome. Entonces vamos a ver más o menos cada uno de ellos cómo se elabora. Cuando el diagnóstico es de un problema, ¿sí? La formulación de la etiqueta diagnóstica de todo el diagnóstico debe seguir esta estructura. Problema, etiología y signos y síntomas. Entonces dicen la formulación PES, ¿cierto? Esa es la forma que uno lo dice. Recuerden que estamos hablando de diagnósticos de un problema, o sea, algo que realmente existe ya en el paciente. Entonces, ¿la P a qué se refiere? Se refiere al problema, es decir, la etiqueta diagnóstica que la NANDA me ofrece. Luego, vamos, después de la etiqueta, voy a poner entonces relacionado con, ¿cierto? Como este conector entre la etiqueta y la etiología, es decir, lo que causa el problema. Esa etiología usted la encuentra también en el libro de los diagnósticos de la NANDA o en el NN Consult como factores relacionados. Y por último, va a poner el conector evidenciado por, o también puede ser el conector manifestado por, y aquí va a poner entonces los signos y síntomas, es decir, los hallazgos que yo tuve en la valoración que me indican que el problema sí es real. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, vamos a terminar de ver los diagnósticos y luego hacemos un ejemplito a ver si con eso me lo comprenden. Listo. Sí, profe. Profe, ¿me puedes poner la diapositiva detrás un momentico, por favor? Gracias. Listo, profe, ya, tranquila. Listo. Gracias. Bueno, entonces así es como se hacen los diagnósticos de un problema, con la formulación PES, ¿cierto? Problema, etiología, signos y síntomas. Ahora, vamos a ver el diagnóstico de riesgo. Recuerden que el riesgo es la vulnerabilidad que tiene el paciente. Aquí la formulación sería BS, ¿sí? Es decir, la vulnerabilidad, o sea, el riesgo, ¿sí? Y ustedes van a identificar las etiquetas de riesgo muy fácilmente porque siempre la etiqueta dice riesgo de, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en la etiqueta siempre empieza con riesgo. Riesgo de, y entonces ya les dice cuál es el riesgo. O sea que la etiqueta, que es la vulnerabilidad, esta es la primera parte, ¿cierto? Es muy fácil. Siempre dice riesgo de. Y va acompañada de las manifestaciones del riesgo, o sea, las evidencias que yo encuentro del riesgo, o sea, que va con evidenciado por. Y voy a poner cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces yo pongo riesgo de tal cosa, por ejemplo, riesgo de infección, todavía no está infectado, pero hay una herida que podría llegar a infectarse, y yo voy a poner manifestado por o evidenciado por, y voy a poner herida en el brazo,
¿sí? Con tales características. O sea, esta herida es obviamente el factor de riesgo para que se infecte, ¿sí? Así sería entonces el diagnóstico de riesgo. Si el diagnóstico es de promoción de la salud, recordemos que aquí es una fortaleza, lo que yo estoy identificando en el paciente. También es muy fácil de encontrar las etiquetas diagnósticas de fortalezas o de promoción de la salud porque todas empiezan por disposición para. Y luego usted pone evidenciado por, o sea, cuál es la expresión que tiene el paciente del deseo de mejorar, la evidencia que hay. Ejemplo, tengo un paciente que está tomando su medicación antidiabética, pero aunque él sabe qué medicamento toma y en qué dosis, él quiere saber qué es lo que hace el medicamento dentro de su cuerpo. Sí, él le dice a usted, a mí me gustaría saber tanto qué es lo que es esa insulina dentro de mis células. Entonces, ahí encuentra usted que el paciente tiene una curiosidad innata por saber más. Tiene entonces disposición para mejorar el conocimiento, en este caso específicamente con respecto a su medicación, y usted va a poner que eso está evidenciado por las expresiones verbales que tiene el paciente de conocer más sobre su medicación, por ejemplo. Y yo obviamente puedo hacer actividades para fortalecer eso. También tengo diagnósticos de síndrome. Profe, ¿me puede volver la diapositiva, porfa? Qué pena. Ah, claro, no, díganme, tranquilos. Listo. Ok. Y también tengo entonces diagnósticos de síndrome. Estos también son fáciles de identificar dentro de las etiquetas diagnósticas porque todas tienen la palabra síndrome de, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir un diagnóstico de síndrome? Es cuando hay varios diagnósticos de un problema real, ¿sí? O sea, que hay un problema que puede ser diagnosticado con varias etiquetas, que esos problemas aparecen todos de manera simultánea y que para abordar esos problemas, en vez de cogerlos individuales, es más fácil si los intervengo juntos con intervenciones similares. Entonces ahí estaría pues la etiqueta del síndrome más las evidencias, pues o sea, los signos y síntomas o las manifestaciones de ese problema. Ejemplo, chicos, si yo tengo un paciente que está en cama por una ventilación mecánica, por ejemplo, yo sé que ese paciente tiene problemas para la movilización en cama. Esa es una etiqueta diagnóstica de un problema. Claro, si está sedado y está conectado a un equipo de ventilación, pues es difícil que él se mueva solito en la cama. Entonces yo tendré que moverlo porque él no va a poder hacerlo. Pero adicionalmente yo sé que por estar en cama puede tener unas lesiones en la piel, ¿cierto? Por si no se mueve adecuadamente, entonces ahí tengo un segundo problema. Y así sucesivamente, pues por el hecho de estar encamado, van a aparecer un montón de problemas en ese paciente o un montón de riesgos, y yo puedo entonces, en vez de diagnosticar uno por uno, pues tomar todo el conjunto y establecer un diagnóstico de síndrome. Entonces ahí tenemos el diagnóstico, bueno, no me acuerdo cómo es la etiqueta diagnóstica, y entonces acogerlos con unas mismas intervenciones, solucionar todos esos problemas juntos. Muy bien. ¿Cuál sería entonces, pues, el paso a paso cuando yo voy a hacer como enfermero un diagnóstico? En primera instancia, ya sabemos que tenemos que obtener los datos de la valoración y que esos datos los puedo agrupar por dominios para encontrar fácilmente las etiquetas diagnósticas. El segundo paso, entonces, una vez que ya tengo los datos organizados, es identificar si es un problema real existente, si es una vulnerabilidad o si es una fortaleza, y a partir de eso escribir la etiqueta diagnóstica. Tercero, recuerden que esas etiquetas las da la NANDA, o sea, yo no me las voy a inventar, ya existen, simplemente es consultarlas. Luego, vamos a conectar la etiqueta con el relacionado con, cuando son diagnósticos de un problema de salud o cuando son diagnósticos como el diagnóstico de síndrome van a tener relacionado con. Entonces yo voy a poner la etiqueta relacionado con y tal cosa, ¿cierto? ¿Cuál es la causa del problema? Y por último, para hacer la etiqueta, entonces vendrían las características definitorias, o sea, las manifestaciones del problema o los factores de riesgo
cuando es una vulnerabilidad. Entonces, en farmacología, pues resulta que podemos tener unas etiquetas específicas que nos pueden servir con respecto a los tratamientos farmacológicos del paciente. Y les voy a dar el ejemplo de algunas etiquetas que ya existen en la NANDA. Tengo, por ejemplo, una etiqueta que dice disposición para mejorar la alfabetización en salud. ¿Qué quiere decir esta etiqueta? Que el paciente quiere conocer más del medicamento, ¿cierto? En este caso, pues no es de la salud en general, sino sería con respecto a un medicamento específico, pero este sería una etiqueta de fortaleza cuando yo veo que el paciente quiere conocer más. Tengo también gestión ineficaz de la salud. Yo les pregunto, esta etiqueta, si yo ya les dije que esta era de una fortaleza, o sea que es un diagnóstico de promoción de la salud, esta gestión ineficaz de la salud, ¿qué tipo de diagnóstico es? ¿De un problema, de un riesgo? Un problema, profe, diría yo. Muy bien, de un problema. ¿Y cuándo se les ocurre a ustedes que un paciente puede tener gestión ineficaz de la salud con respecto a la farmacología? Por ejemplo, cuando no es adherente a los tratamientos, profe. Perfecto, muy bien. Si el paciente me dice que a veces se le olvida el medicamento, que no sigue el horario, está teniendo una gestión ineficaz de la salud. Y en este caso está relacionada con la toma inadecuada de los medicamentos. Perfecto. Disposición para mejorar la gestión de la salud. ¿Será un diagnóstico de promoción, de problema o de riesgo? Promoción, profe. Muy bien, promoción. Miren que son fáciles Porque de está identificar. disposición. Ajá. Muy bien. Mantenimiento ineficaz de la salud. Diagnóstico de problema, ¿cierto? Deterioro de la deglución. Miren, chicos, que esto me puede afectar el tratamiento farmacológico. También es de un problema, muy bien. Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales. Y ustedes me dirán, pues esto también es un diagnóstico de un problema. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué un paciente desnutrido me puede afectar el tratamiento farmacológico? Cuando veamos farmacocinética y veamos las proteínas plasmáticas y su importancia para la farmacología, se van a dar cuenta por qué los pacientes desnutridos son más vulnerables a reacciones adversas por medicamentos. O sea que esto para mí es importante. Obesidad, también hay medicamentos que prefieren acumularse en el tejido graso, entonces dependiendo de la medicación que reciba el paciente, para mí la obesidad puede ser pertinente. Riesgo de deterioro de la función hepática, el hígado es el que me metaboliza los medicamentos. Riesgo de nivel de glucemia inestable, hiperbilirrubinemia neonatal. Bueno, todos estos son diagnósticos que podrían tener alguna razón de ser con farmacología. Hay medicamentos que producen diarrea, hay medicamentos que producen estreñimiento. Entonces, si el paciente toma sus medicamentos, yo puedo hacer de entrada estos diagnósticos. Hay medicamentos que pueden causar retención urinaria. Hay medicamentos que afectan el sueño, ¿cierto? O que me pueden alterar esos patrones del sueño. En fin, hay muchísimos diagnósticos, ya no me voy a explayar más en eso, ustedes ya los buscarán, ¿cierto? Miren un diagnóstico de síndrome de dolor crónico, ¿cierto? Esos también son fáciles de identificar porque todos empiezan con síndrome de. Muy bien, entonces una vez que yo ya tengo mi diagnóstico elaborado, pues paso entonces a hacer los resultados y las intervenciones, es decir, voy a planear esos resultados y esas intervenciones. Para hacer la planeación, entonces yo debo jerarquizar los diagnósticos, es decir, establecer cuáles son más importantes y cuáles son un poquito menos importantes para yo saber cuáles atiendo primero. ¿Cómo hago la jerarquización? Ustedes lo pueden hacer. Primero, aquellos diagnósticos que amenacen la vida del paciente, ¿cierto? Los problemas de salud que amenacen la vida son los que primero tengo que atender. Entonces, problemas respiratorios y problemas cardiovasculares generalmente son de los primeros diagnósticos que yo tengo que atender. Si no tengo ninguno que amenace la vida o ya lo solucioné, pues paso entonces a los diagnósticos que sean prioritarios para el paciente. Que el paciente dentro de sus respuestas humanas a los problemas, él diga que ese es un problema grave y entonces dele prioridad a ese, así para usted no sea una prioridad. Después, los diagnósticos que contribuyan a que aparezcan nuevos problemas. Y por último, aquellos que se solucionen fácilmente, porque si se solucionan fácil, pues si yo los atiendo rapidito salgo de ese problema. Bueno, ¿cómo planeo los resultados? Bueno, los resultados se planean mirando las conductas medibles en el tiempo.
Obviamente, ¿qué conductas? Las de mi paciente, porque finalmente el resultado es para el paciente, no para mí. Se debe utilizar entonces puntuaciones en escala de Likert, que ustedes las van a aprender a manejar, ¿cierto? Los indicadores que yo mido siempre son en esta escala. ¿Qué quiere decir una escala de Likert? Las escalas de Likert son escalas de 1 a 5 puntos, siendo 1 el que tiene menos, o sea, lo más grave, lo más malo, ¿cierto? Lo más alterado, y siendo 5 a lo que yo quiero lograr, lo ideal, cuando el paciente está completamente bien, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando valoramos a un paciente nos vamos a dar cuenta que los puntajes nos dan bajitos, entre 1 o 2, y que pues el objetivo es llevarlo ojalá a 5, pero que muchas veces pues yo no puedo brincar de una vez de un 1 a un 5, sino que yo puedo llevar a un paciente de un 1 a un 3 y hay mejoría, ¿cierto? Ya no lo tengo en 1, sino que lo tendría en 3, entonces ese sería un objetivo. Luego que ya tengo cómo voy a medir los resultados, pues voy a planear las intervenciones. Entonces voy a escoger qué intervenciones son las que necesito implementar en mi paciente y pues como les dije, cada intervención tiene una serie de actividades que cuando las pongo en marcha se va a garantizar la efectividad de lo que yo estoy haciendo. Con respecto a la administración de medicamentos, les quiero mostrar algunas intervenciones que existen, ¿cierto? Para que ustedes sepan qué pueden implementar. Por ejemplo, tengo verificar la prescripción y la dispensación de los medicamentos, preparar y administrar la medicación de forma segura, cumpliendo los 10 correctos y evaluar la efectividad. Otras actividades que yo puedo hacer, valorar previamente las constantes vitales, la saturación de oxígeno, la capacidad de deglución de mi paciente o resultados de laboratorio si el medicamento puede alterar algún parámetro de esos. Notificarle al paciente qué medicación recibe, o sea, darle educación al paciente. Verificar la comprensión de mi paciente con respecto a la medicación que recibió. Implementarle cuadros coloridos de horarios y de dosis de medicamentos, alarmas, todo eso para que el paciente pues no se le olvide la medicación. Verificar la aparición de toxicidades o reacciones adversas, comprobar incompatibilidades de medicamentos. Todas esas son actividades que tienen que ver con la administración de medicamentos y que pueden ser dentro del plan de cuidados, algo que usted establece. La implementación, pues, es poner en marcha esa planeación. Se debe socializar el plan con el equipo de salud y se ponen en marcha las intervenciones teniendo en cuenta nuevamente los 10 correctos. Y por último viene el paso de evaluación. En la evaluación, pues yo debo verificar el cumplimiento de los resultados, es decir, volver a medir la escala de Likert y ver si hay mejorías. Analizamos de nuevo datos que hayan aparecido, ¿cierto?, para hacer nuevos diagnósticos y debo verificar siempre la efectividad de la medicación. Muy bien, este es simplemente un mapita conceptual de resumen de lo que acabamos de decir, pues no se los voy a explayar y vámonos para el ejemplo, ¿sí? Para que lo veamos un poquito más práctico este asunto. Tenemos un varón de 68 años, quien desde hace una semana está en tratamiento con amoxicilina, ácido clavulánico, así se llama el medicamento, ¿cierto? Y lo está tomando porque tenía una infección respiratoria. A la valoración que veo yo en mi paciente, está consciente, está hidratado, pero pálido, sus constantes vitales están dentro de lo normal. El paciente se me queja, o sea que esto es anamnesis, ¿cierto? De cólicos y diarrea desde ayer. ¿Qué dominio estaría afectado aquí? Chicos, si el paciente se me queja de cólicos, este hallazgo dentro de la valoración cólicos y diarrea, ¿qué dominio enfermero es? De eliminación, profe, ¿no? Eliminación, muy bien. Profe, pero también podría verse de pronto por el lado de la nutrición, ¿no? También, dependiendo de los cólicos, implica que no está absorbiendo bien los nutrientes, me lo podría afectar, por supuesto. Perfecto. Miren, ahí ustedes ya tienen de entrada ganado eso, muchachos. Bueno, la diarrea ha tenido 5 deposiciones desde ayer. El paciente muestra la medicación adicional que toma, ¿cierto? Él me muestra que toma otros medicamentos y yo veo que toma metformina 850 miligramos más dapaglifosina 10 miligramos y dice que está orinando mucho desde que empezó la dapaglifosina. Eso es lo que yo encontré en la valoración de mi paciente de 68 años. Miren aquí qué lindo este enfermero, ¿cierto? Está hermoso con su barba. Bueno,
Valoración. Miren chicos, entonces, ¿qué datos de la valoración son especiales y que me deben llamar a mí la atención como enfermero? Bueno, primero, datos objetivos, o sea, datos que yo puedo medir, que yo puedo observar. ¿Es varón? Sí, yo me puedo dar cuenta de eso. También sé que es diabético. ¿Por qué lo sé? ¿Qué de los datos de la Por la valoración? metformina, profe. Por la metformina, por la dapaglifosina. Muy bien, son medicamentos específicos para esa enfermedad. Así yo no tenga el resultado de la glicemia, yo con la medicación sé. Constantes vitales están normales. El paciente está consciente, pero está pálido. Aunque está pálido y aunque me ha dicho que tiene diarrea, todavía está hidratado. Eso es importante, ¿cierto? Y pues ya sabemos esta medicación que es la que tiene que ver con la diabetes. Pero él me dice que esta medicación, especialmente la dapaglifosina, es nueva, ¿cierto? Es nueva. Entonces, este es un dato también importante. Datos subjetivos que yo no puedo medir en el momento de la valoración es que se queja de diarrea y cólicos, ¿cierto? Yo le tengo que creer al paciente que ayer hizo 5 deposiciones. Yo no las estoy viendo, pero él me lo está mencionando y le debo creer. Y se queja de orinar mucho con la nueva medicación. Para mí como enfermero esta queja me dice que el paciente no le explicaron qué es lo que hace la dapaglifosina con su cuerpo y esta medicación lo pone a orinar más, pero si el paciente está asustado porque está orinando mucho, quiere decir que esta medicación la desconoce. Entonces, ¿qué diagnósticos enfermeros puedo plantear yo a partir de la información que tengo? Entonces, debo mirar los elementos clave de la valoración que me pueden ayudar a hacer los diagnósticos. Elementos clave: pálido, se queja de diarrea, se queja de orinar mucho, sabemos que es un diabético con nueva medicación y sabemos que algunos de los problemas pues son reales, ¿cierto? El paciente los está sintiendo. Entonces, ¿qué diagnósticos puedo hacer? Bueno, si se queja de diarrea, yo lo veo pálido, por los cólicos pueden causar la palidez, pues debo creerle y entonces puedo hacer este diagnóstico de un problema, ¿cierto? Diarrea relacionado con la administración de un antibacteriano de amplio espectro. Recuerden que él estaba tomando amoxicilina más ácido clavulánico. Yo como enfermero que vi farmacología sé que esto es un antibiótico de amplio espectro que puede alterar la flora gastrointestinal normal y que por eso pueden aparecer infecciones adicionales por otros, por ejemplo, hongos, y eso puede causar diarreas. ¿Y cuál es, entonces es la causa de la diarrea, ¿cierto? La causa de la diarrea, en el caso de él, no va a ser infecciosa, sino que es muy probablemente por culpa del antibiótico. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de la diarrea? O sea, ¿qué manifestaciones hay de la diarrea? Pues que me dice que ha tenido 5 deposiciones líquidas desde ayer, ¿cierto? Esa sería entonces un diagnóstico de un problema. Miren, la etiqueta diagnóstica, el conector relacionado con, esta sería la causa del problema y las manifestaciones, lo que yo encontré. Bien, veamos con respecto a la nueva medicación, ¿cierto? Aquí con eso estaría atendiendo estas dos situaciones. Entonces yo voy a diagnosticar conocimientos deficientes, es un problema. La causa del problema es que tiene una interpretación errónea de la dapaglifosina, de pronto nadie le ha explicado nada sobre esta medicación y la evidencia que yo tengo de que no conoce su medicación es por la expresión de preocupación por efectos esperados del medicamento. O sea, cosas que el medicamento produce para él están siendo preocupación porque él no sabía que el medicamento le iba a causar eso. Muy bien. Entonces vámonos para la planeación, ¿cierto? Vamos a hacer la planeación del diagnóstico de diarrea. Entonces, ¿qué meta me propongo yo con mi paciente? Pues que lo quiero mantener hidratado, ¿cierto? Durante todo el tiempo que tenga diarrea. Yo no quiero que se me deshidrate, o sea, no quiero añadirle a la diarrea otro problema adicional que es la deshidratación. ¿Cómo voy a medir eso? Entonces, los resultados. Voy a hacerlo pues conservando la ingesta adecuada de líquidos, conservando las mucosas hidratadas y reduciendo el número de deposiciones líquidas en el día. Intervenciones para ese diagnóstico. Voy a valorar. Un segundito, por favor. Recuerden, chicos, que la presentación está en el campus, de todas maneras, pues por si la necesitan, ¿sí? Para que no se me angustien, pues si de pronto no alcanzan a copiarlo todo, pues en el campus se encuentra en el PDF de estas diapositivas.
Profe, ya, tranquila, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en las intervenciones, miren lo que yo puedo hacer. Valorarle cada 12 horas signos y síntomas de deshidratación, ¿cierto? Yo quiero mantenerlo hidratado, entonces tengo que estar evaluando que sí esté hidratado. Monitorizarle la ingesta diaria de líquido para que no se me deshidrate. Como sé que tiene diarrea, tengo que evitarle quemaduras en la región perianal. Como yo sé que la diarrea, la causa de la diarrea, pues es el antibiótico, entonces puedo empezar a administrar compuestos que tengan probióticos, como yogur, también venden Floratil, venden, hay tantos, me acuerdo del Floratil en este momento que lo tengo escrito, pero hay muchísimos tipos de probióticos que vienen en polvito, se diluyen en agua y se le administran al paciente para mejorar la flora intestinal. Y también se debe controlar el número de posiciones y sus características, ¿cierto? Muy bien, supongamos que yo puse en marcha todo esto y voy a evaluar al paciente a los 5 días, a ver si las cosas están mejorando. Y en la evaluación me doy cuenta que después de 5 días el paciente redujo las deposiciones líquidas, no tuvo deshidratación ni lesiones perianales, por lo tanto, ¿qué puedo pensar yo de mi plan de cuidados? Que fue efectivo. Que fue efectivo. Y miren, chicos, que si yo he escrito todo esto que hice con mi paciente y pongo la valoración, se está demostrando cómo yo, como enfermero, realmente sí hago cosas por los pacientes. Bien, chicos, entonces la actividad pues que les voy a dejar es que, bueno, ya leyeron o ya oyeron el documento a la hora del medicamento, ¿sí? A mí es un documento, es una lectura pues que me llena el alma, porque me muestra todo lo que un enfermero hace con un paciente que muchas veces no se observa, ¿cierto? Que la gente no se da cuenta de eso, pero que eso es lo que nos hace especiales. ¿Qué van a hacer con esa lectura o con ese audio? Van a extraer en una hojita de papel qué datos eso lo pueden hacer por grupos, ¿sí? No tiene que ser individual. Van a extraer qué datos de la lectura corresponden a la valoración. ¿Qué datos corresponden a planeación? O sea, que la enfermera haya planeado algo, así no lo haya escrito, pero que ustedes se den cuenta en la lectura que lo hizo. ¿Qué intervenciones puso en marcha la enfermera? Y busquen pues, en la web o en el NN Consult una posible etiqueta diagnóstica. En el caso no se los muestran, pero usted a partir de esa valoración propongan un diagnóstico enfermero, solo la etiqueta, no les estoy pidiendo el relacionado con y evidenciado por, o si la quieren completar, pues háganla. Y en la próxima clase que nos vamos a ver, ¿cierto? Me van unos grupitos, esta no es una actividad evaluativa, es más una actividad de que ustedes vean que sí pueden hacer el proceso de atención de enfermería y que lo pueden hacer tangible, ¿cierto? Y pues lo discutimos los hallazgos en la próxima semana. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Listo. O sea que en una hojita, o sea, no se preocupen que no tiene que tener portada, no tiene que ser una cosa muy compleja. Es que en estos minuticos que les queda de clase, pues ustedes puedan hacer la actividad. Esperen un momentico antes de que se me vayan. Les quiero mostrar el NN Consult. Yo no sé si ustedes ya lo conocían de pronto con las otras profes. ¿O no? Con Yo la les muestro. lo vimos el semestre pasado, pero sí pues lo abrimos de la misma plataforma de la universidad. Exacto, sí. Entonces era para recordarles porque como les pongo dentro de las actividades, les pongo que hagan la etiqueta diagnóstica, pues les quiero mostrar pues por dónde pueden hacer la etiqueta diagnóstica sin mucha dificultad. Esperen que se supone que me puse que este coso les mostrara a ustedes el campus, pero no me ha cargado, no sé por qué. No me lo cogió. Tu pantalla no se puede compartir. Ah, chanfle, que hay un error. No era para mostrarles por dónde. Vamos a ver si ya puedo. Vamos a ver qué pasó. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, ¿cierto? Ya la están viendo. Entonces, ahí. Ve, se me chispoteó. Esperen que me fui para donde no era. Ya. Están viendo recursos, ¿cierto? Sí, profe. Se van para biblioteca virtual. En biblioteca virtual se van para NN Consult. Les abre el NN Consult
Y ahí les aparece entonces la taxonomía NANDA, les aparece NOC y les aparece NIC. Como yo lo que les pido es la etiqueta diagnóstica, se van para NANDA. Y el NANDA, ahí encuentran todas las etiquetas diagnósticas. Recuerden que yo les dije que organizaran los datos por dominios. Miren que las etiquetas diagnósticas aquí la NANDA se las da, pues en el NN Consult, en el libro no. Se las da o por códigos, por el número del código, o por orden alfabético, o por dominios. Entonces yo les digo pues que como ustedes ya están acostumbrados a los dominios, se vayan para los dominios y a partir de la lectura, las valoraciones donde ustedes encuentren pues los problemas, entonces miren a ver qué dominio corresponde, ¿sí? Y pues pongamos el dominio autopercepción. Profe, Hola. ¿usted está proyectando de lo Sí, que no se ve. Se está viendo el campus? Yo lo veo, no sé si... Gracias por decirme. Sí, yo les estaba mostrando el NN Consult. Espere que Yo solamente veo el campus, profe. No sé si alguien más ve lo que la profesora... Yo también veo solo el campus. O sea que esto no me desplaza. No, ya sé cuál es el problema, pero entonces esperen a ver. Yo es que para mostrarles, pero pensé que eso me seguía la secuencia de abrir ventanas y ya veo que no. Entonces voy a mirar. Porque eso es pues era como para ayudarles. A la próxima, cuando lo vaya a hacer, cuando le dé compartir la pantalla, le tiene que dar una opción que no recuerdo específicamente cómo es, pero da como compartir todas las pantallas. Ahí se ve, profe, ya. Sí, ya supe cómo tenía que hacerlo, pero gracias por esa, porque esa no la conozco, la que tú me estabas diciendo de abrir todas las pantallas. Bueno, entonces miren, les estaba diciendo que se fueran por la NANDA, ¿cierto? Que en la NANDA, cuando ustedes la miran, pues les aparece los diagnósticos ya sea en orden alfabético, por dominios, por necesidades o por patrones funcionales. Como yo les dije que agruparan por dominios, perdón, entonces pues traten de identificar de los problemas que encuentran en la paciente, cuál dominio podría estar afectado. Yo les puse que puede ser autopercepción, ¿cierto? Y en autopercepción ustedes encuentran, miren, los diagnósticos posibles. Trastorno de la identidad personal, desesperanza, disposición para mejorar el autoconcepto, riesgo de compromiso de la dignidad humana. Bueno, en fin, encuentran varios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, de pronto el diagnóstico de desesperanza me gusta, ábranlo y ahí les dice qué quiere decir desesperanza. Y les aparece, mire, los factores relacionados. ¿Se acuerdan que los factores relacionados muchas veces son la causa del problema? Entonces, miren si es por estrés crónico, si es por aislamiento social, por limitación de la actividad física, etcétera, etcétera. Claro que aquí es un listadito. Ahí puede haber muchas más causas, o sea, ustedes no se tienen que pegar solamente de lo que el NN Consult diga, ¿sí? Ustedes pueden también, si no está aquí, pues escribir la causa que ustedes consideren. Y pues ahí entonces tienen cómo de pronto encontrar la etiqueta diagnóstica más fácil. Como solamente hasta ahí necesito, pues no les voy a explicar más allá el NN Consult, que yo sé que ya con otras profesoras lo abordarán con más detalle. ¿Listo? Bien, Listo, chicos. profe. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que la clase no les haya parecido aburrida, que yo sé que a veces por virtual les parece aburrido, pero pues siempre he querido que mis clases sean más dinámicas dentro de las posibilidades que tenemos. Gracias. Bueno. Entonces recuerden que la otra semana nos vemos. Para la otra semana, chicos, antes de que se me vayan, deben llevar en grupos. El trabajo lo vamos a hacer en grupos. Deben llevar la guía, ya les digo cómo se llama, la deben llevar impresa, ¿cierto? Porque la idea es que me la entreguen o la discutamos en clase. Se llama la guía, está en la semana 3 y se llama, pero baje pues para yo poder leer. Guía 3, análisis caso, error en la medicación. ¿Listo? Entonces, por grupitos se pueden traer una sola guía o y ya pues los otros consultan pues pero necesitamos que tengamos por lo menos una guía física para poder escribir y poder analizar bien. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles, queriendo Dios. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Hasta luego.